Uno de los sectores que se ha visto fuertemente afectado por la cuarentena causada por el COVID-19 ha sido el sector educativo, causando diversos efectos en el desarrollo de todos los estudiantes. Según la UNESCO, el cierre de las escuelas se presenta como una amenaza contra el potencial desarrollo de los niños y niñas. Para hablar de frente sobre la importancia del regreso a clases, esta noche está aquí conmigo Leonardo García, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. Quédense conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Uno de los grandes problemas que se han enfrentado a lo largo de esta pandemia, sin lugar a dudas, pues no solamente ha sido la pérdida de muchos trabajos, de muchas fuentes de trabajo, sino desde luego la situación en la que se encuentran hoy en día las madres de familia. Y me refiero a las madres de familia porque generalmente aquellas que trabajan, pues ya no pueden, a partir del momento en que esto inició de la pandemia, pues ya no pueden llegar y decir, me voy a trabajar, ¿con quién dejo a los niños? Sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando de niños que no tienen quizá a la abuela o que no tienen una nana o que no tienen una ayuda o que no tienen a alguien que se haga cargo de las criaturas y desde luego pues la única opción que existe es que la mamá se quede cuidando a estas criaturas. Eso por un lado. Por otro lado, esto pues, significa desde luego que los ingresos en estas familias pues se disminuyen considerablemente porque ya no está mamá trabajando fuera de casa. Adicionalmente, otra de las cosas que es muy importante, pues es hablar de las clases que se están recibiendo a través de la televisión o en línea. Cuando hablamos de familias que tienen 3, 4 o 5 hijos, cuando hablamos de familias que no tienen una situación económica en donde puedan contar con un iPad o con una computadora para estar siguiendo sus clases día con día, es decir, no es nada sencillo y además el gobierno de la República pues no ha dado, no ha entregado, digamos, la cantidad de iPads o de computadoras o de televisiones que se requerirían para que todos los niños pudieran estar tomando sus clases como es debido. Ahora, en esta nueva etapa de la pandemia, pues se suma la influenza y se suma el frío, lo cual convierte a la pandemia en algo todavía más complicado de lo que se ha vivido hoy en día. El secretario Esteban Moctezuma, secretario de Educación, ha sido clarísimo y ha indicado que los niños regresarán a clases presenciales siempre y cuando exista un semáforo verde. De tal suerte que aquí, Leonardo, la gran pregunta es, ¿qué van a hacer los padres de familia? Porque el fin de la pandemia no se ve cerca, ¿eh? Efectivamente, Lolita, buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Efectivamente, si casi todo mundo coincide que la vacuna entrará en vigor hasta marzo y cuando bien nos vaya se va a tardar el país un año en vacunarnos a todos, tienes razón, Lolita, cuando dices la pandemia va para largo. Con ese contexto que tú, de una manera muy ordenada, has puesto en sintonía a todo tu público, nosotros hemos llegado a varias conclusiones. La primera, la escuela es insustituible. Sí. Podemos los papás, mamá, papá, los tutores, ingeniárnosla para estar al tanto. Ya pusiste el ejemplo de 2 o más niños con un solo aparato, etcétera. Eso está perfectamente claro, pero jamás podremos suplir el rol que la escuela, el bien que la escuela, las dinámicas socioemocionales que la escuela provoca, sobre todo a grados menores. Pensemos, por ejemplo, en preescolar. Nadie va a poder sustituir eso. 2, yo creo que ya es tiempo que empecemos a hablar, Lolita, amigos, de un proceso de regreso gradual, no necesariamente de ensayo y error, porque estamos hablando de vidas humanas, pero Imagínate. tampoco vemos un escenario
de ausencia total un año más. A ver, los indicadores que todavía no nos muestra la Secretaría, pero que nosotros hemos ido pulsando en escuelas de financiamiento público como en escuelas de financiamiento privado, hablan de probablemente, salvo la escuela particular y una que otra excepción de escuela pública, hablamos de que no tenemos manera de medir el aprendizaje de los niños y por lo tanto, voy a decir una palabra muy fuerte, corremos el riesgo de un ciclo escolar frustrado, de un ciclo escolar tirado a la basura. Por eso lo que hemos planteado nosotros es, a ver, si en algún lugar nos dicen que el semáforo está listo, si en algún lugar nos dicen que no podemos perder otro ciclo escolar, que tenemos que empezar con todo y la pandemia encima, nosotros reiteramos dos cosas. Uno, sí necesitamos que los procesos sean graduales, que sean grupitos pequeños de no más de 10 o 15 alumnos, que sean intercalados, que tengan por lo menos una, dos o tres clases presenciales, el resto virtual, es decir, un modelo gradual mixto que nos permita, sin dejar de detener el proceso educativo, que nos permita continuar con el aprendizaje, pero también sin desatender las medidas necesarias para el cuidado. Y si Seguramente, te llega uno de los alumnos asintomático, bueno, es que no hemos puesto las condiciones de qué debiera de suceder para que esto funcione. porque El eso puede solo hecho, pasar, ¿eh? claro, el solo hecho de que diga la autoridad, basta con que esté en semáforo verde, no es garantía. Claro, Eso será cuando haya más del 80% de vacunación en el país. correcto. Mientras tanto, aquí nosotros vemos dos elementos clave. Tendremos que equipar a las escuelas para que además de la sana distancia, además del gel antibacterial, además del cubrebocas, además de la medición de la temperatura, podamos aplicar pruebas rápidas ¿Con qué para... dinero? Y es que ahí viene la otra cara de la moneda. Es que, Yo, a ver, todas estas ideas me parecen fantásticas, pero, a ver, sigue la huella del dinero. Al final de la jornada, tú sabes perfectamente bien que todo eso cuesta y cuesta mucho dinero. Entonces, el gobierno tiene la facultad y el dinero para poder cubrir todas y cada una de las escuelas a nivel nacional para que tenga todo esto de lo que estás hablando, lo no lo dudo tiene. mucho. No Claro lo que no. tiene. Lolita, mira, tan es así, el presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados para el próximo año es un presupuesto diseñado como si no hubiera haber ciclo escolar presencial todo el año 2021. Yo quiero, Leonardo, agradecerte de verdad enormemente que hayas estado conmigo, porque de verdad es muy importante dejar las cosas en claro. Mira, yo como siempre les digo, la grilla se las dejo a los políticos. Yo ya no compro grillas, me explico, ya a Bien, estas bien. alturas de mi vida creo que las cosas se deben de hablar así, de frente, claras, contundentes, porque todo el auditorio tiene derecho a saber a qué nos podemos atener, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Coincidimos. Ojalá y no solamente nos quedemos con la disyuntiva de pérdida del año escolar o pérdida de vida, y ya haya creatividad, haya voluntad, haya visión de parte de la autoridad, no para que lo resuelva sola, para que nos invite y juntos construyamos Claro, alternativas de futuro, donde, entre otras cosas, modifiquemos lo que no funcionaba y eso que la es. pandemia lo dejó exhibido públicamente y juntos saquemos adelante, porque de lo contrario, corremos el riesgo no solamente del tema de la vida, que ya con eso sería suficiente, Claro, sino de regresar a un modelo educativo que creíamos superado por los niveles de deserción, por los niveles de falta de aprendizaje, porque el modelo no está funcionando. Y efectivamente, si me pones a escoger entre un modelo ineficaz o la vida, no está discusión, primero la vida. exacto, Pero exacto. podemos, sin descuidar la vida, construir juntos alternativas para que haya un verdadero aprendizaje. Ojalá y nos dé a todos el talento y la capacidad para construir juntos esas alternativas, tocar la puerta, ofrecer alternativas, ya que alguien diseñó el modelo Aprende en Casa y no nos invitaron al mismo, por lo menos que nos inviten al seguimiento, a la puntualización, al aterrizaje, a las conclusiones y sobre todo
a construir cuál va a ser el nuevo modelo educativo post pandemia, porque no puede ser que terminando esta desgracia regresemos al modelito de siempre, porque eso significaría que no aprendimos la lección. Claro, por supuesto. Te mando un abrazo, te agradezco muchísimo. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara. Tiempos Gracias, para hablar Loli. frente a frente. Muy buenas noches.